Falsas promesas, high ticket, grandes lanzamientos, embudos infalibles, programas on demand, membresías que te dan ingresos recurrentes o cursos que se venden mientras dormís. Hablemos de esto. Bienvenida a Las Personas al Centro, un podcast para personas comprometidas que quieren crecer y desarrollarse profesionalmente poniendo justamente a las personas al centro. Mi nombre es Valentina, soy quien enciende la hoguera y te espero para tener conversaciones que ojalá nos dejen pensando y nos inviten a seguir haciendo. Bueno, el título fue medio clickbait, porque en realidad yo no creo que esto sean falsas promesas. Yo tengo una visión bastante optimista de la humanidad, donde creo que todos vendemos y trabajamos y ofrecemos cosas en las que realmente creemos. Sí habrá algunos casos de estafas directas, pero después otras propuestas que incluso hasta podemos leer como estafas o como prácticas poco éticas, siguen naciendo de una búsqueda genuina de alguien que quizás tiene un poquito menos de conciencia social o cuidado por el proceso ajeno, pero que está intentando hacer su mejor versión. Dicho esto, vamos a abrir el melón de las falsas promesas con un objetivo: desenojarnos, alzar la voz y aprender a elegir. Vamos por partes. Empecemos por desenojarnos. En este último año yo he recibido, en los últimos 2 años yo creo que empezó, he recibido a muchas profesionales que venían o con el corazón roto, o medio enojadas, o medio frustradas, o medio dolidas, o a veces confundidas por haber invertido en acompañamientos que les prometían crear el high ticket, o hacer el gran lanzamiento, o usar algún embudo en particular, o crear sus servicios on demand, que después se encontraban con que no lo podían hacer. Muchas de estas mujeres, yo creo que por los anclajes que tenemos las mujeres en este mundo patriarcal, llegaban incluso como hasta sintiéndose culpables o enojadas consigo mismas por no haber logrado esos resultados. Y yo debo de decir que una de mis primeras sensaciones con eso es enojarme, porque me frustra que esos sueños que son tan poderosos y tan lindos sean como un poco zarandeados, sacudidos por promesas que no están del todo claras. Pero una vez que se me pasó ese enojo, porque sí me enojo por estas cosas, veo que es muy importante, para no paralizarnos, desenojarnos un poco y salirnos de la narrativa de hay cosas que son falsas promesas y cosas que son las buenas promesas. ¿Por qué? Porque eso se devuelve en una exigencia sobre nosotras mismas. Y ahí aparece una sobrepreocupación por no crear propuestas que suenen a que venden humo. Y no te puedo explicar, así como han llegado tantas clientas dolidas por experiencias frustradas, por promesas confusas o servicios que no estuvieron a la altura o que no pudieron aprovechar, también llegan un montón de mujeres a mi mundo que por miedo a vender humo o a siquiera decir algo fuera de lugar, no comunican cosas de altísimo valor que pueden aportar. Entonces, acá viene la parte de ocupar espacio. Sí, necesitamos animarnos a hablar de lo que hacemos, necesitamos darnos permiso de equivocarnos y a no ser perfectas en calibrar el mínimo detalle de lo que hacemos, porque de esa forma lo vamos entrenando, lo vamos mejorando y vamos tendiendo puentes para que personas reales puedan tomar los recursos reales que nosotras ofrecemos, ¿sí? Pero mientras más nos enojamos, más polarizamos y más nos exigimos ser perfectas frente a un mundo que lo ocupa mucho muchacho imperfecto que no se hace estas preguntas, ¿sí? Si nos conocemos hace rato, sabes que yo tengo 2 antídotos ante el síndrome del impostor. Uno es recordar que la gente no es boluda y que si hay gente que me está eligiendo, gente que respeto, que admiro, que me encanta, clientas que me inspiran, que me hacen tener ganas de trabajar, si ellas me eligen y me vuelven a elegir, ¿quién soy yo para decirles que no? Ese es uno de mis desactivadores del síndrome del impostor. Y el otro desactivador es pensar siempre que ¿qué haría un hombre blanco del norte del mundo con mi mismo nivel de formación frente a esto? Y probablemente se animaría a probar. Y probando mejoraría mucho su propuesta, porque el costo que tenemos cuando no nos animamos a abrirnos, a crear algo nuevo o a hacer cambios o a hacer elecciones estratégicas, no es solo el de no sacarlo a la luz, sino de que mientras no salga a la luz no puede ser mejorado. Entonces como que hasta terminamos confirmando
autoconfirmando esta idea de que no termina de estar listo porque no es real, entonces como el miedo de vender humo se vuelve medio de fantasma a una realidad. Entonces vamos hoy a desarmar un poco esto para desenojarnos desde esta, como te decía, perspectiva quizás medio optimista, medio naif, de que todos están vendiendo lo mejor que pueden y que toda la gente que te está vendiendo algo, salvo los que son explícitamente y estratégicamente estafadores, el resto realmente creen que ese Rolex alquilado es buenísimo o que esa fórmula o esa tendencia es la que le va a cambiar la vida a todo el mundo por siempre jamás. Yo creo que la gente cree en lo que vende, entonces mi invitación acá es dejar de preocuparnos tanto por no vender humo y ocuparnos de no comprar humo, pero no pensando como, "Ay, hay una falsa promesa y tengo que identificar cuál es falso", no. Es identificar cuál es para mí y cuál no. Es mucho más sutil y a la vez mucho más interesante. Y yo te quiero compartir 4 recursos que yo uso a la hora de ser consumidora y que intento favorecer a la hora de ser quien ofrece. Lo primero que miro y lo primero que invito a mis clientes a que miren a la hora de comprar es la alineación ética. Si escuchaste mi episodio anterior en el que estoy sola, hablo un poco de esto de la sesión de claridad gratuita que yo estoy implementando, que es para encontrarnos, para ver si coincidimos o no. La alineación ética para mí es muy importante y acá no es sos o no sos ética, de nuevo, no vamos a jugar esa polaridad porque desde esta perspectiva más optimista, todas las personas son éticas porque todos tenemos una forma en la que nos gusta vincularnos con otros a la hora de trabajar y todos de alguna manera cuidamos a ese otro. Ahora, no todas las maneras de cuidar son iguales, no todas las éticas son idénticas. Y aunque no vamos a buscar esa persona que haga match en todos los territorios, sí tiene que ser una que machee en lo que nos importa respecto a eso que vamos a hacer. De hecho, yo, por ejemplo, hablo de que parte de mi ética tiene que ver con la honestidad, con el cuidado del otro. Ahí se entrelaza mi feminismo, mis comprensiones más anarquistas y de izquierda, aunque no es algo que traigo todo el tiempo a la escena, sí están presentes en mis formas de ver el mundo. Y eso no significa que todas mis clientas tengan que ser feministas, de izquierdas, priorizar la transparencia, pero tiene que haber algo que sí esté en sintonía. Puede ser desde la ética del cuidado de las personas, puede ser desde la ética de la compasión y la sensibilidad, puede ser desde el mismo feminismo, puede ser desde la búsqueda de empoderarnos entre todas, aunque le pongamos distintos nombres, ¿sí? Pero tiene que haber ahí una resonancia, un check, en esto que es importante estamos alineados. Y ahí, dependiendo del territorio donde estemos, vamos a tener que ver qué aspecto, porque por ejemplo, si yo tomo un servicio que me va a ayudar a crear servicios y lo que me pide es que, no sé, meta una idea en la IA y en menos de 2 días lo prepare y después salga con las personas y mi comprensión del trabajo con las personas es desde la profundidad y va a haber mucha fricción. ¿Significa esto que tenemos que buscar personas que sean idénticas a nosotros? No de nuevo, ¿por qué? Porque probablemente quienes sean totalmente idénticas no van a tener mucho nuevo que aportarnos. Entonces, es un nivel de incomodidad necesaria, pero ya voy a ir un poco a eso. Primer check es alineación ética para no comprar humo, para no comprar cosas que no funcionen en nuestro contexto. Lo segundo que yo chequeo y le digo a mis clientas que chequeen, de hecho siempre que me preguntan por algún servicio o algo, tiendo a darle casos reales, es sobre casos reales. Pero esos casos reales los leemos en contexto. ¿Qué es leerlo en contexto? ¿Cuál es su rubro? ¿Cuál era su trayectoria? ¿Cuál es su edad? ¿De dónde viene? Muchas veces no podemos ver todo eso, pero sí intentar leer entre líneas de dónde salió esa persona, qué contextos favorecedores, qué contextos no tan favorecedores tiene, o por lo menos si tiene puntos en común conmigo. Porque no es lo mismo tener 25 años, tener mucha disponibilidad de tiempo, ser bella, joven, atlética, viajera, políglota, universitaria, que tener 40 años, tener una hija, vivir en un pueblo, tener canas. No es lo mismo comprar desde la ropa que nos ponemos, no es la misma ropa que se accede fácilmente en Europa que la que se accede acá en Argentina.
no es la misma a la que se accede en Buenos Aires, no son los mismos recursos. Entonces, como me es importante leer en contexto, no para buscar de nuevo a alguien idéntico, pero sí para contextualizar los logros. Si era una persona que ya tenía, yo me acuerdo, por ejemplo, en uno de los primeros programas que tomé, una de mis compañeras más exitosas, era 2017 y lo que aprendíamos a hacer eran negocios digitales, ¿no? Eran los primeros tiempos de eso. Y teníamos una compañera que la rompía porque ella venía en un rubro como de costado, de Ayurveda, hacía como 5 años trabajando en un blog, entonces tenía comunidad, tenía capacidad, sabía producir contenido, entonces agarró las mismas herramientas que teníamos otras y las puso en valor mucho más rápido. Y eso era parte de su contexto, no era parte del programa. El programa nos enseñó lo mismo a todas. Pero ese contexto hacía que genere distintos escenarios de salida. Entonces, si yo veía ese testimonio y no le ponía el contexto de dónde venía ella, yo iba a asumir que mi resultado tenía que ser o ese o si no era un fracaso. Y no era así, porque saqué muy buenos resultados, aunque mucho menores que los de ella. Entonces, casos reales, contemplando el rubro, las condiciones de la persona, el tipo de servicio que ofrecemos, chicas, por ahí vemos como casos reales de gente que, no sé, hace software, vende negocios high ticket, hace soluciones que son muy distintas a las que nosotras hacemos y perdemos eso de vista. Entonces, de pronto hay una fisioterapeuta frustrada porque en el negocio ese que le enseñaban a hacer programas grupales de marketing, a ella no le funcionó. Y es como, bueno, ¿viste algún caso de algún oficio? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo era? ¿Qué características tenía? ¿Qué recorrido tenía? Si hubiese alguno. ¿Sí? Entonces tenemos la alineación ética, que es como más una cuestión de criterios y de resonancia. Después tenemos los casos reales, que esto sí es un poco más de información y contexto. Y después, otra forma para mí de desenojarnos y elegir mejor es hacerle caso a las sensaciones corporales. ¿Qué necesitamos cuando vamos a tomar una mentoría para aprender a hacer un nuevo formato? Porque sí, estamos hablando de comprar mentorías, programas, servicios que nos ayuden a mejorar nuestro negocio, que de eso hablamos en este podcast. Necesito una dosis de incomodidad, ¿sí? No va a ser completamente cómodo. Si estás tan cómodo significa que no estás moviendo mucho, pero que sea una incomodidad tolerable y que mueva aspectos que yo estoy dispuesta a mover. Que la incomodidad no roce con ninguno de los valores o innegociables que tengo de la alineación ética que hablábamos. Ahí escuchar cómo nos sentimos es clave. Yo conozco gente que ha tomado llamadas de claridad que racionalmente eran muy buenas, pero su cuerpo estaba todo tensionado porque la sensación era me están apurando y yo no quiero que me apuren, aunque los argumentos eran buenísimos. Y algunas de ellas después de eso compraron y se arrepintieron fuertemente porque no pudieron escuchar ese registro que es muy importante. De nuevo, dialoga con los otros, pero suma una información valiosa. Y por último, viene otra variable que a veces nos olvidamos de contemplar y hace que un gran servicio se convierta en algo que no podemos aprovechar, que es evaluar nuestra disponibilidad real. Y las que somos optimistas siempre pecamos de pensar que le vamos a poder dar más tiempo y energía de la que tenemos. Pero bueno, ya nos conocemos, somos gente grande, entonces podemos calibrar y preguntarnos qué tipo de disponibilidad tengo. No va a ser lo mismo si yo estoy recién saliendo, no sé, de la universidad, buscando mi primer trabajo, con muy entrenada la capacidad de estudio, con mucha disponibilidad energética y vital, que voy a querer hacer workbooks de 6 horas, que si de nuevo tengo 2 empresas, 3 hijos, 2 perros, y lo que más quiero es reducir mi agenda, entonces un workbook de 6 horas me hace doler la panza, ¿no? No está ni bien ni mal el workbook de 6 horas. Para algunas personas eso va a ser valioso y para otras va a ser un problema. ¿Qué es lo importante? Saber qué es para nosotras eso que nos están ofreciendo. Ahí me parece que es especialmente interesante pensar qué necesito. Necesito algo con presencialidad para tener la agenda, para no olvidarme, para asegurarme de estar aunque sea en el vivo, o la agenda es una complicación y lo que necesito es acceder a esos recursos para ir implementándolos a mi tiempo y a mi modalidad. O incluso estar atenta a las opciones que mezclan esos dos universos. Por ejemplo, yo
Insisto, aunque ahora he flexibilizado mi mirada sobre los programas, porque justamente esto que estás escuchando está sucediendo en la previa a la apertura de El Impulso a tu Ritmo, una versión nueva de mi programa insignia, le podríamos llamar, donde ponemos más énfasis en el on demand. Pero bueno, los programas siempre tienen múltiples capas. Esto lo mantengo, por más que me haya flexibilizado, donde hay capas que son sincrónicas y capas que son asincrónicas, hay capas que son más personalizadas y capas que son más orientadas a aprender herramientas y paso a paso. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos abriendo el Impulso a tu Ritmo, está todo el contenido on demand, pero hay soporte en un día particular. Hay sesiones en vivo que acompañan a avanzar. Entonces, cuando yo busco algo, puedo chequear dentro de las múltiples capas que me ofrece, dentro de las posibilidades que me abre, cuáles responden y cuáles se adaptan a la disponibilidad real que tengo. Repasando, alineación ética, lo primero que chequeo, por favor les pido, no le compren a alguien a que les parece un horror de persona y todo lo que hace les rechina, que tengan por lo menos algo que resuene con la vida que quieren construir y el mundo que quieren legar. Casos reales, leyéndolos en contexto para medir las expectativas y pensar escenarios reales con los que podemos salir de ahí. Sensaciones corporales, porque el cuerpo sabe, está presente ahí. Y disponibilidad real para elegir el modelo, el formato y la intensidad que mejor se adecua a mi propio plan. Yo creo que cuando implementamos estos 4 criterios y los empezamos a ejercitar, empezamos a elegir mejor y nos dejamos de enojar tanto. Y a su vez, multiplicando, porque esto siempre es así, acompañamos a otras personas a que también puedan elegir mejor. Algo que, para las que vendemos servicios y tenemos un compromiso férreo con no vender cosas que no sean necesarias, es muy importante, porque con estos mismos criterios podemos responder preguntas de clientas que están dudando de sumarse o no a nuestros espacios. En mi caso en particular, a mí me encanta responder preguntas en Instagram o por WhatsApp sobre los servicios, chequeando estas variables, si estamos alineadas éticamente, si he acompañado casos similares a los de la persona que me pregunta, qué características han tenido, qué resultados tuvieron también. Dar espacio a sentir el cuerpo, cómo reacciona, registrar las incomodidades y el margen de acción que eso nos deja. Y establecer criterios de disponibilidad real para ver qué pueden hacer y qué pueden esperar de los programas y los servicios que tengo para ofrecer. Chequeo que definitivamente podemos hacer juntas en una sesión de claridad gratuita o en alguna conversación privada de WhatsApp o de Instagram. Salvo un mes en el que voy a estar bastante ausente, donde el rango de respuesta va a estar bastante más limitado, sos más que bienvenida a escribirme. Bueno, incluso en ese mes sos bienvenida a escribirme, solo que me vas a tener que tener un poquito más de paciencia para las respuestas porque voy a estar entrando 1 o 2 veces a la semana nada más. Pero no te quedes con la duda. Ocupa el espacio, sácate las dudas, hacé las preguntas. Siempre aprendemos de ese proceso y siempre podemos mejorar, reforzando no solo nuestra capacidad de elegir, sino también nuestra capacidad de acompañar. Ya nos toca ir cerrando y espero que este episodio te haya traído, si no claridad, al menos las ganas de buscar tus propios criterios para desenojarte y poder usar mejor las distintas estrategias, recursos y posibilidades que el mundo digital te ofrece. Me retiro una vez más agradeciéndote por estar del otro lado, por escuchar todos estos minutos e invitándote a compartir este episodio, este podcast con personas a quienes creas que esto les puede servir. Si tenés alguna amiga que anda ahí medio enojada por algo que compró y no le gustó, o por alguna tendencia que le hace mucho ruido, o por alguna sensación ahí encontrada con el vende humo que una tiene miedo de ser o que ha decidido comprar alguna vez, te invito a que le pases este episodio para debatir, para dialogar. Y si hay una resonancia, algo con lo que estés de acuerdo o en desacuerdo y me quieras compartir, siempre sos bienvenida a contarme que estuviste por acá. Te dejo un abrazo grande y nos vemos en el próximo episodio.